Imagina esto. Estás de pie en tu cocina, el corazón latiendo con fuerza, el rostro encendido de rabia por algo que sucedió en el trabajo. Tus manos tiemblan, tu respiración es superficial y cada fibra de tu ser quiere desatarse. ¿Te suena familiar? Todos hemos estado ahí. Ese momento en que la ira nos vence como un incendio descontrolado, consumiéndolo todo a su paso, dejándonos solo con arrepentimiento y relaciones dañadas a su paso. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hace más de 2000 años, 3 hombres extraordinarios descubrieron algo extraordinario? Descubrieron que la ira no tiene por qué ser tu dueña. De hecho, aprendieron que la misma fuerza que parece destruirnos puede convertirse en nuestro más grande maestro. No eran filósofos de salón viviendo en torres de marfil. Epicteto fue un esclavo que se convirtió en uno de los más grandes maestros de la sabiduría de la historia. Séneca navegó por las traicioneras aguas políticas de la antigua Roma. Marco Aurelio gobernó un imperio mientras luchaba con sus propios conflictos internos. Hoy voy a compartir contigo 9 enseñanzas profundas de estos maestros estoicos que transformarán para siempre la manera en que experimentas la ira. No, son solo palabras bonitas en antiguos pergaminos. Son herramientas probadas en batalla que han ayudado a millones de personas a lo largo de los siglos a convertir su emoción más destructiva en su aliada más poderosa. Comencemos con una verdad que podría sorprenderte. La ira no es tu enemigo, es fuego. Y como todo fuego, puede destruir tu casa o calentar a tu familia durante la noche más fría del invierno. Epicteto nos enseñó que la ira es un fuego que solo la sabiduría puede apagar. Piensa en la última vez que te sentiste verdaderamente enojado. Recuerda cómo parecían lamer llamas tu pecho, cómo parecía consumir todo pensamiento racional. Eso es porque la ira es literalmente fuego, hablando químicamente. Tu cuerpo se inunda de hormonas del estrés, tu temperatura se eleva, tu presión arterial se dispara. Estás literalmente ardiendo desde adentro hacia afuera. Aprendí esta lección de forma difícil durante una reunión particularmente acalorada con un colega. Estábamos discutiendo una fecha límite de proyecto y de repente, la conversación se volvió personal. Palabras hirientes volaban de un lado a otro como chispas de una hoguera. Cada comentario punzante añadía combustible a las llamas hasta que ambos estábamos consumidos por la rabia. Pero entonces recordé las palabras de Epicteto y ocurrió algo extraordinario. Respiré lenta y deliberadamente. Luego otra vez. Imaginé verter agua fría sobre aquellas llamas en mi pecho. El cambio fue inmediato. Mi voz se suavizó. Mis hombros se relajaron. En lugar de arrojar gasolina al fuego, había elegido ser el agua. La conversación cambió de combate a colaboración, y encontramos una solución que satisfizo a ambos. Ese es el poder de reconocer la ira como fuego y la sabiduría como agua. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. No tienes que esperar a estar en medio de un infierno para aplicar este principio. El mes pasado, el perro de mi vecino empezó a ladrar a las 5 de la mañana, cada mañana. El viejo yo habría ido allí con llamas saliendo de mis ojos, listo para la batalla. En cambio, sentí el calor familiar subir en mi pecho y pensé en Epicteto. Dejé que la sabiduría enfriara esas llamas antes de que pudieran propagarse. ¿El resultado? Una conversación tranquila que llevó a la comprensión. Mi vecino no se daba cuenta de lo delgadas que eran nuestras paredes, y trabajamos juntos para encontrar una solución. Lo que podría haber sido una disputa vecinal se convirtió en una amistad más fuerte. Esto nos lleva a nuestra segunda verdad profunda. La persona que domina su ira se convierte en dueña de sí misma. Epicteto no dijo esto a la ligera. Lo vivió. Como esclavo, tenía todas las razones para dejarse consumir por la rabia. Sin embargo, descubrió que la verdadera libertad no proviene de las circunstancias externas, sino del control interno. Piensa, en la última vez que alguien te cerró el paso en el tráfico o dijo algo que te hirió profundamente. En ese momento, tuviste una elección.
Podías dejar que la ira condujera tu respuesta, convirtiéndote en su esclavo, o podías pausar y elegir tu reacción. Esa pausa, ese momento de elección consciente, es donde comienza la maestría. Recuerdo que enseñaba a un grupo de estudiantes particularmente desafiantes. Un joven parecía decidido a interrumpir cada clase, a empujar cada límite. Mi instinto natural era igualar su energía, afirmar dominancia a través de la ira. Pero entonces, recordé la enseñanza de Epicteto sobre la maestría. En lugar de reaccionar, respondí. Escuché lo que su comportamiento realmente estaba comunicando. Descubrí que estaba luchando en casa, actuando de esa manera porque se sentía impotente en todas partes. Al dominar mi ira inicial, gané algo mucho más valioso: la capacidad de ayudarlo a encontrar mejores maneras de expresar su frustración. Se convirtió en uno de mis estudiantes más dedicados. Ese es el paradoja de la maestría de la ira. Cuando dejamos de intentar controlar a los demás mediante nuestra rabia, ganamos el poder de verdaderamente influir en ellos mediante nuestra calma. Séneca, que aconsejaba a emperadores y enfrentaba la muerte con valor, nos enseñó que quien sabe cómo esperar, halla la paz en el silencio. Esto no significa volverse pasivo o débil. Se trata de reconocer que la respuesta más poderosa a menudo llega después de que la tormenta ha pasado. Pero la maestría es solo el comienzo. Una vez que hayas aprendido a reconocer la ira como fuego y reclamar la soberanía sobre tus respuestas, estás listo para un concepto aún más revolucionario. No seas esclavo de tu ira, sé su guía. La sabiduría de Séneca aquí es radical. No nos está diciendo que suprimas la ira o finjas que no existe. Está diciendo que podemos usar la energía de la ira para nuestro beneficio. Piensa en la ira como un caballo salvaje. Puedes dejar que te derribe y te pisotee, o puedes aprender a montarlo hacia donde necesitas ir. Esta lección se volvió real para mí cuando descubrí que un amigo cercano había traicionado mi confianza. La ira era volcánica, amenazando con destruir no solo nuestra amistad, sino mi tranquilidad. Cada instinto gritaba venganza, palabras hirientes que herirían tan profundamente como me habían herido a mí. Pero la enseñanza de Séneca me dio una pausa. ¿Y si esta ira estaba tratando de decirme algo importante sobre mis valores? ¿Sobre lo que realmente me importaba? En lugar de desatarme, me senté con la ira. Dejé que me guiara hacia una comprensión más profunda de por qué la traición dolía tanto. Me di cuenta de que no se trataba solo del incidente específico, sino de mi miedo a ser vulnerable, de mi necesidad de control, de mi expectativa de que otros pensaran y actuaran como yo. La ira se convirtió en mi maestra, mostrándome partes de mí que no había comprendido completamente. Cuando finalmente hablé con mi amigo, no fue desde un lugar de rabia, sino desde un lugar de claridad. Tuvimos una conversación que realmente fortaleció nuestra relación, porque había usado mi ira como guía y no como arma. La energía que podría habernos destruido, en cambio iluminó lo que ambos necesitábamos para crecer. Este principio también funciona en situaciones más pequeñas. Cuando mi vecino bloqueaba consistentemente mi espacio de estacionamiento, mi primer impulso fue una indignación justificada. Pero en lugar de iniciar una disputa, dejé que la ira me guiara hacia lo que realmente necesitaba: límites claros y comunicación respetuosa. La conversación que siguió condujo a un entendimiento mutuo y consideración. Marco Aurelio, que gobernó un imperio mientras luchaba con sus propios demonios, añadió otra capa a esta sabiduría: quien dirige su ira la convierte en sirvienta, no en tirana. El emperador entendía que la ira contiene una tremenda energía. La pregunta no es si la sentiremos, sino qué haremos con ella una vez que llegue. Ahora es donde la antigua sabiduría se vuelve aún más práctica. No tienes que esperar hasta que la ira alcance su máxima intensidad para trabajar con ella. De hecho, los maestros descubrieron que cuanto antes captas la ira, más fácil es transformarla. Séneca enseñó que quien entiende su ira, la calma antes de que estalle.
Esto no significa volverse insensible o fingir que todo está bien. Trata de desarrollar la sensibilidad para notar los primeros susurros de la ira, antes de que se conviertan en gritos. Piensa en la ira como un cazo de agua en la estufa. Puedes esperar a que hierva y se desborde, escaldándolo todo en su camino, o puedes notar las primeras burbujas y ajustar el fuego en consecuencia. La persona sabia aprende a leer las señales tempranas. La opresión en el pecho, el aceleramiento de la respiración, el cambio sutil en la perspectiva que hace que todo parezca más amenazante de lo que realmente es. Aprendí esta lección durante lo que podría haber sido una discusión devastadora con una amiga querida. Ella hizo un comentario que tocó un punto sensible, algo sobre mis hábitos de trabajo que interpreté como un ataque personal. Sentí el calor familiar empezar a subir, pero esta vez lo capté temprano. En lugar de reaccionar de inmediato, me hice una pregunta simple. ¿Por qué estoy tan herido por ese comentario? La respuesta me sorprendió. No se trataba realmente de su comentario. Se trataba de mi propia inseguridad, mi temor a no estar trabajando lo suficiente, a defraudar a los demás. Una vez que entendí lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí, pude abordar el problema real. En lugar de desatarme contra mi amiga, tuve una conversación vulnerable sobre mis miedos e inseguridades. Ella fue increíblemente comprensiva, y nuestra relación se profundizó en lugar de fracturarse. Este sistema de reconocimiento temprano también funciona en entornos profesionales. El año pasado participé en un proyecto donde las malas comunicaciones se acumulaban. Podía sentir la frustración no solo en mí, sino en todo el equipo. En lugar de esperar a que alguien explotara, convoqué una reunión para abordar lo que realmente estaba sucediendo. Descubrimos que todos se sentían abrumados y poco valorados. Al captar la ira colectiva temprano, pudimos reestructurar nuestro enfoque y crear un ambiente de trabajo mucho más armonioso. La clave es desarrollar lo que llamo alfabetización emocional. Al igual que aprendemos a leer palabras en una página, debemos aprender a leer las señales que nuestros cuerpos y mentes nos envían. Ese sentimiento de tensión en la mandíbula, la forma en que tus pensamientos comienzan a acelerarse, el cambio sutil en cómo interpretas las acciones de los demás, todas son señales de advertencia temprana de que la ira comienza a acumularse. Pero, a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la ira llega en toda su fuerza. Cuando eso sucede, los estoicos nos ofrecen quizás su enseñanza más hermosa. Deja que la ira pase como una nube en el cielo. Marco Aurelio, escribiendo en su diario privado que más tarde se convertiría en Meditaciones, comparó las emociones con patrones climáticos. Las nubes se forman, atraviesan el cielo y eventualmente se disuelven. No se convierten en piezas permanentes en los cielos, y tampoco deberían nuestros estados emocionales convertirse en piezas permanentes en nuestra mente. El genio de esta metáfora es que cambia por completo nuestra relación con la ira. En lugar de identificarnos con ella, en lugar de decir, yo estoy enojado, aprendemos a observarla. La ira está presente. Es un cambio sutil en el lenguaje que crea un cambio profundo en la experiencia. Recuerdo haberme sentado en mi oficina, enfurecido por un colega que me había interrumpido repetidamente durante una presentación importante. La ira se sentía sólida, permanente, como si formara parte de mi identidad en ese momento. Entonces recordé la metáfora de la nube de Marco Aurelio. Literalmente miré por la ventana al cielo y observé cómo una nube pasaba. Mientras la veía moverse y cambiar de forma, me di cuenta de que mi ira hacía lo mismo. Estaba cambiando, evolucionando, y si no la alimentaba con atención continua, se disiparía naturalmente. En 10 minutos, la ira había pasado. No porque la suprimiera o luchara contra ella, sino porque simplemente la observé sin apego. Pude acercarme a mi colega más tarde con genuina curiosidad en lugar de defensividad, y establecimos un sistema de comunicación mucho mejor para futuras presentaciones. Esta práctica de observar el clima emocional funciona especialmente bien con esas irritaciones diarias que pueden acumularse en resentimientos mayores.
La música del vecino, la conexión a internet lenta, el amigo que siempre llega tarde. Esas molestias menores pueden convertirse en enojo mayor si las tratamos como tormentas permanentes. Pero cuando las vemos como nubes pasajeras, pierden su poder para perturbar nuestra paz interior. Lo hermoso de esta práctica es que cuanta más la practicas, más natural se vuelve. Empiezas a notar que todas las emociones, no solo la ira, son visitantes temporales en el vasto cielo de tu conciencia. Esto no las hace menos significativas o importantes, pero sí evita que te abrumen por completo. Ahora, aquí es donde la sabiduría estoica da un giro inesperado. A veces nuestra ira no se trata realmente de la situación presente. A veces es un espejo que refleja aspectos de nosotros mismos que no hemos reconocido plenamente. Séneca observó que la ira de los demás suele ser un espejo de nuestras propias inseguridades. Esta percepción es tanto humillante como liberadora. Sugiere que cuando la ira de alguien más desencadena una reacción intensa en nosotros, podría ser porque su ira está iluminando algo dentro de nosotros que no hemos enfrentado completamente. Experimenté esta revelación durante un periodo particularmente frustrante, con un colega que parecía abordar todo con una actitud indiferente. Su enfoque casual hacia los plazos, su aparente indiferencia por la calidad, su actitud general de suficientemente bueno, hacía que se me irritara la sangre. Me encontraba obsesionándome con su comportamiento, perdiendo el sueño por proyectos en los que él estaba involucrado. Entonces recordé la enseñanza de Séneca sobre los espejos. Me hice una pregunta incómoda. ¿Qué es de su comportamiento lo que me desencadena tan intensamente? La respuesta fue dolorosa pero esclarecedora. Su actitud despreocupada reflejaba mi propio temor arraigado a la insuficiencia, mi terror a ser visto como perezoso o incompetente. Estaba proyectando mis propias inseguridades en él, y luego me enfurecía con el reflejo. Una vez que entendí esta dinámica, todo cambió. En lugar de intentar controlar su comportamiento, trabajé en abordar mis propios miedos y tendencias perfeccionistas. Irónicamente, a medida que me volví menos reactivo a su estilo de trabajo, nuestra relación profesional mejoró drásticamente. Pude ofrecer retroalimentación constructiva sin carga emocional, y él respondió de manera mucho más positiva. Este principio del espejo también funciona en las relaciones familiares. Ese pariente que siempre critica tus elecciones de vida, ese amigo que nunca parece tomarse nada en serio, ese vecino que siempre se queja de algo, su comportamiento puede desencadenar ira en nosotros precisamente porque refleja aspectos de nosotros que nos incomodan. El crítico podría reflejar a nuestro propio crítico interno, ese que nunca está satisfecho con nuestros logros. El amigo despreocupado podría reflejar nuestro propio temor a ser irresponsables. El vecino quejumbroso podría reflejar nuestra propia tendencia hacia la negatividad que hemos estado tratando de ocultar. Entender la ira como un espejo no significa excusar el comportamiento dañino o convertirse en un felpudo. Significa usar estas interacciones desafiantes como oportunidades de autodescubrimiento y crecimiento. Cuando te encuentres extremadamente enojado con alguien, haz una pausa y pregúntate, ¿qué cualidad en ellos estoy rechazando en mí? La respuesta podría sorprenderte y liberarte de patrones de reactividad que te han estado agotando durante años. Esta autoconciencia naturalmente nos lleva a una de las herramientas más poderosas del arsenal estoico, el perdón. Pero aquí es donde quizás te sorprenda cómo entendían los estoicos el perdón. No lo veían como algo que haces por la otra persona. Lo veían como algo que haces por ti mismo. Marco Aurelio enseñó que perdonar es, ante todo, liberarse a uno mismo. Esto no significa condonar el comportamiento dañino o pretender que los agravios no ocurrieron. Se trata de reconocer que llevar la ira y el resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona sufra. Aprendí esta lección a través de una de las experiencias más dolorosas de mi vida adulta. Un amigo en quien confiaba completamente divulgó información privada sobre mí, información que dañó mi reputación
y lastimó a mi familia. La traición fue tan profunda que apenas podía comer o dormir durante semanas. Cada vez que pensaba en lo sucedido, la ira me recorría como una descarga eléctrica. Durante meses, llevé este resentimiento como una mochila pesada. Coloreó cada interacción, me hizo desconfiar de otros amigos y me convirtió en alguien que apenas reconocía. La ira me estaba consumiendo desde adentro, mientras mi antiguo amigo parecía seguir con su vida completamente ajeno. Entonces me topé con la enseñanza de Marco Aurelio sobre el perdón como autoliberación. Me di cuenta de que mi ira no le estaba haciendo daño a él en absoluto. Me estaba haciendo daño solo a mí. El resentimiento se había convertido en una prisión, y yo era a la vez el prisionero y el carcelero. El perdón no llegó de la noche a la mañana. No fue un momento único de decisión, sino un proceso gradual de liberar la carga emocional alrededor de lo que había sucedido. Tuve que perdonar no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía ser libre de la carga de cargar esa ira. La transformación fue notable. A medida que dejé ir el resentimiento, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Los colores parecían más brillantes, la comida sabía mejor y pude dormir en paz de nuevo. Tenía energía para las personas y actividades que me importaban en lugar de desperdiciarla alimentando viejas heridas. Esto no significa que la relación regresara a lo que era antes. La confianza, una vez rota, lleva tiempo y esfuerzo reconstruir, y a veces es apropiado mantener límites con las personas que nos han herido. Pero el perdón me permitió avanzar, sin que el veneno del resentimiento continuara dañando mi vida. La práctica del perdón se vuelve más fácil cuando te das cuenta de que todos, incluyéndote a ti, estamos haciendo lo mejor que podemos con la comprensión y los recursos que tenemos en un momento dado. Esto no excusa el comportamiento dañino, pero sí proporciona un marco para liberar la ira que nos mantiene estancados en el pasado. A medida que practicamos el perdón y liberamos resentimientos antiguos, comenzamos a tocar algo profundo, la paz interior que es nuestro estado natural cuando la ira ya no nubla nuestra visión. Epicteto enseñó que la paz interior comienza donde termina la ira. Esto no es solo un lenguaje poético, es una observación práctica sobre la naturaleza de la conciencia humana. Cuando la ira ocupa nuestro espacio mental, no hay lugar para la paz. Pero cuando aprendemos a liberar la ira, la paz no necesita ser creada o fabricada. Simplemente se revela como lo que siempre estuvo allí debajo. Experimenté esta verdad durante un periodo de trabajo particularmente estresante. Los malentendidos parecían multiplicarse a diario, surgían conflictos por los asuntos más insignificantes, y me encontraba en un estado constante de irritación de bajo nivel que agotaba a todos a mi alrededor, incluyéndome a mí mismo. No podía disfrutar mis noches porque todavía estaba mentalmente librando las batallas del día. El descanso del fin de semana se volvió imposible porque mi mente ensayaba los enfrentamientos del lunes por la mañana. El punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que esa ira crónica era como ruido de fondo que ahogaba la paz que intentaba emerger. Utilizando las prácticas estoicas que hemos discutido, comencé a liberar sistemáticamente los resentimientos e irritaciones acumulados. Perdoné al colega que nunca limpiaba después de sí mismo en la sala de descanso. Dejé ir mi ira hacia el supervisor que parecía tener favoritos. Solté mi frustración con los sistemas ineficientes que hacían tareas sencillas complicadas. A medida que cada ira se disolvía, emergía algo hermoso en su lugar. No una positividad forzada o un ánimo artificial, sino una sensación genuina de calma y satisfacción. Podía disfrutar de conversaciones sin buscar críticas ocultas. Podía apreciar pequeños momentos de belleza, sin que mi mente saltara inmediatamente a lo que estaba mal o a lo que necesitaba arreglarse. Esta paz no era frágil ni dependiente de que las circunstancias externas permanecieran perfectas. Era una base profunda y estable que podía capear tormentas temporales sin ser perturbada fundamentalmente. Cuando surgían nuevos desafíos, podía enfrentarlos desde este lugar de calma interior,
en lugar de desde una postura defensiva de ira acumulada. La diferencia práctica fue notable. Los colegas comenzaron a comentar lo agradable que era trabajar conmigo. Mi familia notó que volvía a casa realmente presente en lugar de mentalmente en otro lugar. Incluso mi sueño mejoró porque no llevaba las frustraciones del día a la noche. Esto nos lleva a la enseñanza final, y quizás más transformadora de los estoicos: la relación entre la gratitud y la ira. Séneca observó que la ira no puede sobrevivir en un corazón lleno de gratitud. Esto no es solo un lindo sentimiento, es una verdad psicológica sobre cómo funciona nuestra mente. Piénsalo desde un punto de vista práctico. La gratitud y la ira requieren tipos de atención completamente diferentes. La gratitud se enfoca en lo que tenemos, en lo que funciona, en lo que apreciamos. La ira se enfoca en lo que falta, en lo que está mal, en lo que amenaza. Neurológicamente es imposible mantener ambos estados simultáneamente. Descubrí el poder de este principio durante un conflicto con alguien a quien amo profundamente. Había tomado una decisión que se sentía como una crítica personal a mis valores y elecciones. La ira crecía hacia algo que podría haber dañado permanentemente nuestra relación, pero luego recordé la enseñanza de Séneca sobre la gratitud, como antídoto contra la ira. En lugar de seguir alimentando la ira con ensayos mentales de todas las formas en que me habían hecho daño, cambié deliberadamente mi atención hacia todo lo que apreciaba de esa persona. Recordé actos de bondad que me había brindado a lo largo de los años, momentos en que me apoyó en dificultades, instantes de risa y conexión que habíamos compartido. A medida que llenaba mi mente con gratitud genuina por su presencia en mi vida, ocurrió algo notable. La ira no solo disminuyó, se transformó. Aún podía ver que su decisión había sido hiriente, pero también pude entender su perspectiva. Pude abordar el asunto sin la carga emocional que habría convertido una conversación difícil en una pelea devastadora. Esta práctica funciona incluso en situaciones donde la gratitud no está dirigida hacia la persona que desencadenó tu ira. Cuando el césped de mi vecino siendo cortado a primera hora de la mañana me volvía loco, comencé una práctica mental de gratitud en lugar de alimentar la irritación. Apreciaba tener un hogar en el cual despertar, la capacidad de escuchar, los sonidos de un vecindario donde la gente cuida sus propiedades, la salud que me permitía preocuparme por algo tan menor. A medida que mi corazón se llenaba de gratitud por estas bendiciones simples, simplemente no quedaba espacio para la ira por el horario del mantenimiento del césped. La situación no cambió, pero mi relación con ella se transformó por completo. Marco Aurelio añadió otra capa a esta sabiduría: quien se llena de gratitud es invencible frente a la ira. Invencible no significa que nunca sientas ira. Significa que ya no eres derrotado por ella. La gratitud se convierte en una especie de armadura emocional que protege tu paz interior sin volverte duro o indiferente. La clave es hacer de la gratitud una práctica diaria, en lugar de solo una respuesta de emergencia a la ira. Cuando regularmente llenas tu mente con apreciación por lo bueno en tu vida, estás construyendo una base que naturalmente resiste la toxicidad del resentimiento. Es como fortalecer tu sistema inmunológico. No estás evitando todos los desafíos emocionales, pero estás construyendo la resiliencia para manejarlos sin verte abrumado. Al llegar al final de nuestro viaje juntos, quiero que comprendas algo profundo. Estas 9 enseñanzas estoicas no son solo filosofía antigua acumulando polvo en estantes de bibliotecas. Son herramientas prácticas que han sido probadas por millones de personas a lo largo de miles de años. Funcionan porque se basan en verdades fundamentales sobre la naturaleza humana y la mecánica de la experiencia emocional. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio no vivieron en una burbuja filosófica serena. Enfrentaron traiciones, intrigas políticas, exilio, enfermedades y la muerte. Desarrollaron estas percepciones no a pesar de sus dificultades, sino a causa de ellas. Descubrieron que la ira, correctamente comprendida, no es nuestro enemigo.
Es energía que puede transformarse en sabiduría, compasión y fortaleza. La persona que domina estos 9 principios obtiene algo valioso: la capacidad de permanecer calmada y con la mente clara, sin importar las circunstancias externas. Desarrollan lo que los estoicos llamaban una ciudadela interior, un núcleo de paz que no puede ser perturbado por las acciones de otras personas ni por los inevitables desafíos de la vida. Pero recuerda, la maestría no es un destino al que llegas una vez y luego mantienes sin esfuerzo. Es una práctica a la que vuelves una y otra vez. Cada vez que eliges ver la ira como un fuego que puede ser guiado por la sabiduría, cada vez que usas el comportamiento de alguien más como un espejo para tu autocomprensión, cada vez que practicas el perdón como un regalo para ti mismo, estás fortaleciendo esas vías neuronales y haciendo que la sabiduría sea más accesible. La transformación no es solo personal. A medida que te vuelves menos reactivo y más receptivo, cambias el clima emocional de cada habitación en la que entras. Tu familia experimenta menos tensión. Tu lugar de trabajo se vuelve más colaborativo. Tus amistades se profundizan. Te conviertes en una fuente de calma en un mundo que necesita desesperadamente más paz. Los antiguos estoicos creían que tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestro carácter no solo para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de la comunidad humana. Cuando dominas tu ira, no solo mejoras tu propia vida, haces el mundo un poco más pacífico para todos los que te encuentran. Estas enseñanzas son tu herencia de algunas de las personas más sabias que jamás hayan existido. Te están ofreciendo las llaves para la libertad emocional que pagaron con sus propias luchas y descubrimientos. La pregunta no es si estos principios funcionan. La pregunta es si los usarás. Empieza hoy. Empieza pequeño. La próxima vez que sientas la ira comenzar a surgir, recuerda que tienes opciones. Puedes alimentarla y dejar que te consuma, o puedes aplicar estas antiguas herramientas y transformarla en algo hermoso. Puedes seguir siendo esclavo de tus emociones, o puedes convertirte en su guía sabia y compasiva. El camino hacia la paz interior comienza con una sola elección consciente, de responder en lugar de reaccionar. Esa elección siempre está disponible para ti, en cada momento, sin importar lo que haya sucedido antes. Este es el verdadero regalo de la sabiduría estoica. El reconocimiento de que tu vida interior te pertenece, y con las herramientas adecuadas, puedes moldearla en algo magnífico. El fuego de la ira arde en cada corazón humano. La pregunta es si permitirás que queme tu casa o aprenderás a cuidarlo sabiamente. Los maestros te han mostrado el camino. Ahora es momento de recorrerlo tú mismo.